Efectivamente, nosotros fuimos alertados por el ingeniero Aguirre. Él es jefe político del cantón Chunchi. Fue él quien nos alertó y nos solicitó el apoyo a los cuerpos de bomberos, en este caso de la zona sur, que estamos integrados de la provincia del Cañar. Él nos indicaba que era más fácil para nosotros llegar al punto que a los compañeros de la zona norte, en virtud de que el acceso de ellos por este deslizamiento en masa de la tierra, pues fue la pérdida de la viabilidad y el difícil acceso de los cuerpos de bomberos de la zona norte. Sin embargo, ellos llegaron luego, e imagino yo que buscando lo que son vías alternas para la llegada al punto. Fuimos alertados entre eso aproximadamente de las 10 de la noche. Se convocó de manera inmediata al personal del cuerpo de bomberos del cantón Biblián, de guardia y de preguardia, quienes de manera inmediata se dieron cita y salimos al punto en 3 vehículos: el vehículo de rescate, unidad de Alfa, y el vehículo de logística, con 4 paramédicos y 16 bomberos, entre maquinistas y a cargo mi persona. ¿Quién le habla? ¿Ustedes llegan las horas de la noche o madrugada del día lunes ya? Sí, nosotros llegamos aproximadamente a la 1 de la mañana. Nos pusimos a la orden de la jurisdicción del Cuerpo de Bomberos de Alausí y Chunchi. Ellos estaban ya laborando en la zona baja, el sector del estadio que fue sepultado. Ya llevaban ya laborando algunas horas algunos organismos de socorros, entre ellos el Cuerpo de Bomberos de Alausí, Chunchi, y los bomberos del Cantón Cañar, que llegaron unos minutos antes que bomberos Biblián y Azogues, que llegamos de manera seguida, y nos pusieron la disposición de trabajar en la zona alta, en donde había una vivienda que colapsó, pero se tenía acceso, y en donde se nos informó que había personas con vida y también cuerpos que rescatar. Y empezaron las labores justo en ese punto donde les habían indicado. Efectivamente, nosotros nos acercábamos, estaban trabajando ahí personas civiles y del sector, y bomberos de Alausí y Chunchi. Tenían muy poco acceso a lo que es la luz. Bomberos Biblián y Azogues, trabajamos con lo que son reflectores y generadores de luz para poder ampliar la visibilidad en la zona. Se hizo el recorrido llamando, gritando, buscando personas, porque llegaban muchísimos familiares, y nos indicaban y decían en qué punto estaba mi vivienda, y estaban 2, 3 personas, estaban mis hijos, mis papás, y por favor ayúdennos a buscar, haciendo un esfuerzo infrahumano, pero muy, muy difícil por la cantidad de tierra que sepultó las viviendas en este caso. Efectivamente nos acercamos al punto donde se colapsó la vivienda, se llenó de cantidad de tierra, y había una persona que estaba atrapada, de sexo masculino, un joven que tenía cubierta lo que es cantidad de tierra en las extremidades inferiores, y también estaba, pues es lamentable informar, estaba aplastado por los cuerpos de los familiares, que era una familia completa. Laboraban ahí ya en este hueco, llamémoslo así, civiles y compañeros del Cantón Alausí, bomberos del Cantón Alausí. Sugerimos que por favor nos dieran la posibilidad de relevarles en las labores de rescate. Ellos llevaban ya horas haciendo el intento de rescatar a esta persona con vida. Hubo la negativa, respetamos, somos muy empáticos y solidarios con la labor y el esfuerzo que hacen ellos como civiles y como bomberos. Sin embargo, estábamos a las órdenes y esperando el relevo para poder entrar en acción con las labores de rescate. Debido a la fatiga de los civiles, se dieron ya el trabajo a Bomberos Biblián. Yo siempre digo, no son solamente buenas intenciones, yo sé que los civiles lo hacen de todo corazón, es la intención y también la imposibilidad de ese rato de querer ayudar, pero bomberos siempre se preparan, ¿no? Por algo se preparan los bomberos para aplicar estas técnicas de rescate en este tipo de escenarios. Nos cedieron el trabajo a Bomberos Biblián, Bomberos de Azogues, continuando con Bomberos Alausí, y aproximadamente a las 3:30 de la mañana, logrando ya sacar los escombros y sacar la mayoría de cuerpos, se logró rescatar con vida a un joven de aproximadamente unos 22 años, de sexo masculino, que fue trasladado de manera inmediata a una casa de asistencia de salud para recibir los primeros auxilios. Fue el único sobreviviente de la familia de 7 personas que se salvó, y 6 cuerpos fueron rescatados para poner a órdenes de la Policía Nacional. Así es. Esta persona estuvo enterrado, ¿qué tiempo más o menos ustedes estiman?
Según las versiones de los moradores, que son los primeros en llegar, ¿no? Nos indican que en cuanto se dio el deslizamiento masivo de tierra, ellos escucharon, ya se acercaron al punto, escucharon los pedidos de auxilio de 2 voces en el sector de la vivienda. Pero ya con el transcurrir de las horas, lo que se dificultó, que no tenían energía eléctrica, no podían ver dónde trabajaban. Después se apagó, indican ellos, la voz de una persona y se escuchó solamente la voz del joven que pedía auxilio. Estamos hablando de más o menos unas 6 horas aproximadamente, desde las 9 que se dio y logró ser rescatado con vida aproximadamente a las 3:30 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana. Es el video que está circulando en redes sociales también, ¿no? Ese es el, Así es el momento en que se están sacando ya los cadáveres. Los últimos fueron más complicados porque habían niños. Como digo, es lamentable relatar esto de alguna manera. Habían cuerpos de infantes, de jóvenes y también de adultos, que fueron los más difíciles de rescatar en este momento. Bueno, y ustedes estuvieron allí. Hemos conocido que la situación es muy, pero muy compleja. Es una zona de un desastre incalculable, según hemos conocido, y tenemos una cifra de 7 fallecidos. ¿Usted cree que esa cifra se va a quedar corta en torno a lo que ustedes pudieron palpar y pudieron evidenciar in situ, Alba? Efectivamente, esta es una cifra que se maneja por protocolos, y lo digo por protocolos por cuanto eso es la constatación física que usted tiene de los cadáveres en este momento. El resto de cifras se están manejando como desaparecidos, porque aún no se han realizado las labores de rescate de los cuerpos, pero las pérdidas humanas no son datos reales en este momento. Los que se dan son solamente protocolos y son la constatación de los cuerpos físicos. Recordemos que esta tragedia que se dio más o menos sepulta aproximadamente unas 50 viviendas, en donde la mayoría se encontraban habitadas, y según las versiones de familiares que llegaban al punto y que tuvimos la oportunidad de darles primeros auxilios, de tratar de calmarles. Usted sabe, pues en este momento hay que ser empáticos del dolor de los familiares. Y pues ellos nos informaban y nos decían, pues aquí en la esquina estaba la casa, más allá estaba la casa, aquí vivían 5 personas, aquí estaban mis hijos, acá vivían 7, acá vivía mi papá, acá vivía mi mamá. Entonces las cifras que después se van a manejar ya con un mapeo y un conteo que se haga de las personas desaparecidas va a ser muchísimo más elevado del que se está dando ahora. Son familias enteras de lo que se conoce, ¿no? Que quedaron familias sepultadas. Enteras. Me llamó mucha la atención de un familiar que se acercó llorando y él indicó que había perdido 15 familiares de una sola familia, valga la redundancia. 15. El indicado son 15 y al lado de esta vivienda vivía también mi mamá. Entonces son 15 personas que yo acabo de perder de tacada en esta lamentable tragedia. Entonces el saldo trágico obviamente se va a aumentar en los próximos días, pero vuelvo y repito, lo que están hablando, las cifras son totalmente irreales, es solamente de los cuerpos que se han logrado rescatar, el resto se está manejando como cifras de desaparecidos. Y dada la cantidad de material que está encima de casas sepultadas, producto de este macro deslizamiento, ¿usted cree que sea posible rescatar a la mayor cantidad posible de personas que están sepultadas, o cree que esto será una tarea imposible? No, nos gustaría ser alentadores y decir que por lo menos se va a poder rescatar los cuerpos, pero hay que ser realistas. Estas viviendas se encuentran sepultadas bajo 30 metros de tierra, además de que las viviendas no deben encontrarse ya en su sitio, obviamente debían haber sido desplazadas por la fuerza del material que se vino abajo. Es muy difícil las labores de rescate de los cuerpos. En la mesa técnica que tuvimos la oportunidad de dialogar, pedimos que se meta maquinaria porque el trabajo manual es imposible. Pero las sugerencias de estos equipos y de personas conocedores del tema, pues nos han indicado que no se puede meter la maquinaria, por cuanto todavía falta gran cantidad de tierra por desmoronarse, por venirse abajo, y que el emplear esta maquinaria vendría más bien a aflojar el terreno, y que provocaría de manera rápida el deslizamiento, poniendo en riesgo a las personas que estén en ese momento, los organismos de socorro laborando en el sector. Es por eso que ya no se ha procedido a meter maquinaria.
y las personas que se mantienen ahí son familiares haciendo su mayor esfuerzo, su mayor intento, pero es una labor casi imposible el rescatar los cuerpos en el sector. Una consulta adicional, Alba, en este sentido, y si es que igual no está la maquinaria allí, ¿hay el riesgo de que el deslizamiento, el macro deslizamiento continúe activándose con el riesgo para todas las personas que están en la misma zona? ¿Tienen ese riesgo todavía? Obviamente, según los estudios de que ya tenían ellos conocimientos, tengo entendido desde el mes de diciembre, el deslizamiento que se da ahora y la afectación es más o menos de unas 24 hectáreas, solo el deslizamiento actual, pero lo que se tiene previsto por deslizamiento es muchísimo más grande, es mucho más extenso todavía, y esto es un riesgo latente que las autoridades tendrán que tomar en consideración en el cantón Alausí totalmente y definitivamente evacuar el sector. Es la única manera ahorita, la prevención, porque con la naturaleza, usted sabe, es impredecible y no podemos irnos y detener a la naturaleza, eso es imposible, pero lo que podemos trabajar es netamente en la prevención, evacuación y prevención para evitar futuras pérdidas humanas, y a las materiales se darán de manera irrefutable, pero el cuidado de las vidas humanas. ¿Tiene usted conocimiento de cuántas familias más tienen que evacuar sus casas, que están en peligro, en claro riesgo de colapsar nuevamente? No, a ciencia cierta no, pero vemos que es una gran cantidad, por lo menos siquiera unos 500 metros más al costado de donde se dio el deslizamiento, que efectivamente ya había sido evacuado. Ya cuando nosotros llegamos a las labores de rescate, a realizar estas labores, pues ya no habían habitantes en las viviendas aledañas. Fue totalmente ya despojado esa parte. El llamamiento es a que no regresen. Sí, a que se mantengan en otros sectores para evitar cualquier tipo de desgracia. Se entiende. Finalmente, y agradeciéndole por su tiempo, Alba, ustedes tuvieron ya que regresar a Biblián, les indicaron que sus tareas cumplieron ya su tiempo indicado y tenían que regresarse hacia Biblián. Sí, efectivamente a las 9 de la mañana del día de ayer tuvimos una reunión en la mesa técnica para esperar disposiciones de que si es que llegaba la maquinaria, pues colaboraríamos con el personal manualmente con las herramientas picos y palas, pero fue ya una disposición de la mesa técnica el agradecernos y el pedirnos ya la desmovilización de los cuerpos de bomberos que nos acercamos a colaborar ese día y procedimos a retornar conjuntamente con igual con los compañeros de Tambo, Cañar, Biblián y posterior a Sox. Qué tremenda situación, Alba, la que se ha producido, y bueno, felicitarles por el trabajo que han realizado en una tarea muy, muy complicada, muy difícil que se ha presentado durante todo este tiempo. Así es que, pues, Alba, usted que ha podido palpar de cerca, nos ha dado a conocer todos los detalles de las labores de rescate, sobre todo de esta persona. ¿Es una persona de cuántos años nos decía de la persona que pudieron rescatar 6 horas después del desastre? Sí, aproximadamente de sexo masculino de unos 22 años aproximadamente, como se logra ver pues en las imágenes. Teníamos el temor de la compensación por hipotermia porque ya llevaba muchísimas horas sepultadas las piernitas, las extremidades inferiores. Esa era la preocupación más latente, pero gracias a Dios resistió y en este caso fue logrado ser rescatado con vida. Qué cosas. Bueno, felicitarles por la labor, la labor emprendida y la labor emergente. Enseguida se activaron y tuvieron esta oportunidad de ayudar, y bueno, a la espera de que las noticias sigan fluyendo con la responsabilidad del caso, porque usted nos ha dicho algo muy claro, las cifras son escasas, es decir, la cifra de fallecidos queda muy corta ante la situación que se ha vivido. Exactamente, estamos hablando de una situación que conlleva a pensar de que el número de víctimas va a aumentar sin lugar a dudas, dado que todavía pues no se puede ni siquiera llegar a aquellas personas que han quedado sepultadas por toda esta masa de tierra que se ha desplazado el día domingo en horas de la noche. Efectivamente, y no hay duda en lo que me atrevo a manifestar. El número de víctimas es alarmante y va a incrementarse, porque recordemos que también fueron sepultadas familias enteras, que no ha habido quien se acerque a decir mis familiares estaban aquí, o tantos tenemos que reportar como desaparecidos, y sin embargo los familiares que llegaban de otro sector. Recordemos, yo vivo en otro sector o vengo de viaje, yo sé que mi familia vive aquí y por eso
eso vengo a preguntar, a reclamar, a decir vivían aquí o estaban aquí. Por esas personas tenemos conocimiento de que el número de personas que vivían en determinadas viviendas, entonces debería hacerse y como sugerencia, ¿no? Ya un mapeo, el conteo total de viviendas que fueron sepultadas y no sé si manejarse con un tipo de censo para actualizar la información y contar con el número verídico de las personas que se encuentran desaparecidas en esta tragedia, porque el que se dio es imposible decirle que sea real.